Es un placer volvernos a encontrar para continuar esta serie de mensajes basados en la epístola a los romanos. En el día de hoy abrimos nuestras Biblias en Romanos capítulo 11 desde el versículo 1 hasta el versículo 10. El texto nos habla acerca del remanente del pueblo de Israel. ¿Qué hizo Dios con su pueblo? ¿Qué ha hecho Dios con su pueblo? Y lo que el texto nos narra es que Dios nunca ha desechado a los suyos. El texto enfatiza que la elección que Dios hizo a su pueblo y a todos los elegidos es un regalo divino para pocos, cosa que los no elegidos jamás podrán entender el Evangelio. La palabra nos muestra que serán endurecidos, no logran entender la palabra, el Evangelio. Veamos la primera parte de este texto y está en los versículos desde el 1 hasta el versículo 3. Y en este texto encontramos que Dios jamás ha desechado a su pueblo, jamás ha desechado a los que eligió. Eso nos muestra este texto. Leamos la palabra desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Leemos hasta aquí, este versículo 3. Y el texto inicia con una pregunta del apóstol Pablo. Digo pues, ¿qué dice Pablo? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿De quién está hablando Pablo? Del pueblo de Israel. Y la pregunta que Pablo se hace es porque se pudiera creer que Dios desechó a su pueblo, lo abandonó, lo separó, lo alejó. Y Pablo contesta su pregunta y la contesta de manera rotunda, un no, de ninguna manera. Y da una razón: porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, de una de las mejores tribus. Yo vengo de Abraham, yo soy hijo de Abraham. Y Pablo muestra aquí que estaba segurísimo de su salvación. Él dice: no ha desechado. Si hubiera desechado su pueblo, yo estuviera desechado. Pero no lo estoy seguro. Yo soy creyente y estoy salvo. Había seguridad en el apóstol Pablo. Con su pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Lo desechará? ¿Lo desechó? De ninguna manera. Y la razón es muy importante. Yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy de los hijos de Jacob, de los descendientes de Abraham. Y yo soy creyente, yo soy cristiano, dice el apóstol Pablo. Me hubiera desechado a mí si hubiera desechado a su pueblo. O sea que Pablo está diciendo: mire, yo soy la evidencia de que Dios sí ama a su pueblo. ¿Qué estaba pasando? Era el pueblo, dice, a su pueblo que lo conoció, que lo eligió desde la eternidad. No es lógico pensar que Dios eligió un pueblo en la eternidad y últimamente lo descarta. Y el apóstol Pablo nos recuerda lo que dijo el profeta Elías, que era lo que pensaba el profeta. En este versículo 3 dice: Isaías se quejó ante Dios en contra del pueblo judío. Había matado a los profetas, no había profeta, y Elías le dijo: soy el único que queda. Los mataron a todos. Y Elías viene contra el pueblo de Israel. Solo yo he quedado y me buscan para matarme. Eso pensaba Elías, que era el último, que era el único. Puede ser que Pablo estuviera pensando igual, pero recuerda aquello. Y es por eso que Pablo trae a colación esto, porque Pablo también estaba perseguido, igual que Elías, vituperado, pero Pablo tenía la visión del Espíritu. Dios le había hablado a Pablo y por eso nos escribe esta epístola. Y él mismo en el
Este mismo capítulo 11, versículo 29, nos recuerda es que Dios no quita lo que regala. Si Él dio la salvación a alguien, Él no se la quita, Él nos retira su invitación al que elige. Así que lo que Pablo nos está mostrando aquí es que, contrario a lo que muchos puedan creer acerca del pueblo judío y en contra del pueblo judío, el mismo Elías había orado en contra del pueblo judío, pensando que el pueblo judío se perdería por malo, por incrédulo. Pero Pablo dice, no, Dios no tiene ese mismo pensamiento, puesto que la elección, que lo que vamos a ver en el siguiente texto, es que la elección es un regalo de Dios para poco, y los que lo reciben es un regalo eterno, reciben algo eterno, no se bota, no se pierde, porque es un regalo eterno, es el regalo de la vida eterna. Yo creo que así logramos entender un poco estos 3 versículos, y pasemos a la siguiente parte, de los versículos 4 al 6, que nos habla acerca de lo que es la elección, el regalo divino. Leamos los versículos 4, 5 y 6. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la obra ya no es obra. Es lo que nos muestra este texto. ¿Qué nos dice? Bueno, Pablo recordándonos la respuesta de Dios, porque Pablo dice, ¿cuál es la respuesta divina? ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Qué dice Dios a todo esto? Eso es lo que Pablo está diciendo. Dios le responde a Elías. ¿Qué le dijo Dios a Elías? Tú no eres el único que me ama. Tú no eres el único que va a estar en la vida eterna. Yo me he reservado 7,000 personas que me aman y no adoran a Baal. Ahora, este número de 7,000 pudiéramos pensarlo exactamente los 7,000, literalmente. Pero pensemos que cuando Dios utiliza este tipo de número, no está hablando literal al número 7,000. Está hablando 7,000 es una cantidad de personas que serán salvas, pero no el número. Es algo simbólico. Son muchos. Lo que quiere decir este 7,000 es que tengo a muchos que me aman y que aún no adoran a Baal, porque el pueblo de Israel no eran 7,000. Ni podemos pensar que solo 7,000 de ellos se iban a salvar. Es algo simbólico. Me he reservado. ¿Qué es reservar? Reservar es poner algo aparte, para que no se gaste, para que no se contamine, para guardarlo. Lo que el texto nos está mostrando es que al que Dios guarda, lo guarda y nadie lo toca. Aunque parece que nadie había, que todos estaban en contra del profeta Elías. No había un creyente, no había un hijo de Dios, no había nadie que amara. Y Elías, el profeta, estaba reconociéndolo, pero no sabía el pensamiento, la intención y cómo obra Dios en este caso. Hoy, en el 2021, sigue habiendo un pueblo escogido por gracia, porque lo que Dios le dije a sus hombres, a su pueblo, es que es por gracia, no es porque lo que Pablo está diciendo aquí, mire, no es porque hicieron algo. Es un regalo. Esto es lo que nos dice el versículo 6. Si es por gracia, entonces no es por obra. No tienen que hacer nada, porque es por gracia. Y si es de gracia, es un regalo. No tienen que pagarlo. Eso es lo que está diciendo el texto. Si tuvieran que pagarlo, si tuvieran que hacer algo, si tuvieran que hacer alguna obra, entonces ya la gracia no sería esa gracia, no sería un regalo, es lo que está diciendo el texto. Y si es por obra, dice Pablo, que aquí hay un juego de palabras, entonces no es gracia. Sí, de otra manera, la obra ya no es obra, es un regalo. Esto es lo que Pablo quiere decirnos en este texto, que la salvación es un regalo inmerecido, llamado por Dios la gracia. Y si por obra, ya no es gracia. Como principio, la gracia y las obras no van juntas. Las obras van por un lado, la gracia va por el otro. Si es por dar gracias, entonces no puede ser por obra. Y si es por obra, entonces no puede ser por dar gracias. Esto es lo que Pablo está diciendo. Si se alcanza
por las obras, que no es por gracia. Y si se alcanza por la gracia, entonces ya no es por obra. O es por gracia o es por obra. Eso es lo que el apóstol está queriendo decirnos en este texto. Sí, mis hermanos, es un regalo. La elección, nos queda claro que la elección es un regalo divino que Dios da a los suyos y que lo ha hecho desde la eternidad. Esto es lo que nos está mostrando el apóstol Pablo en este texto, de tal manera que él escogió su pueblo y no lo ha desechado. Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Pero logremos entender qué es lo que Pablo quiere mostrarnos en profundidad. Y leeríamos los versículos desde el 7 hasta el 10, 8, 9 y 10. Leamos. 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que lo vean y oídos que lo oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su cómite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. ¿Qué nos está mostrando el apóstol Pablo en este texto? Pablo nos está mostrando que el pueblo de Israel ha sido endurecido y no logra entender el Evangelio, y por tal razón tampoco logra creer en el Señor Jesucristo. Aquellos querían llegar hasta la salvación, a la eternidad, haciendo obras. No lo entendieron, no creyeron en el Señor Jesucristo. Y lo que dice el texto es que Dios los endureció. Eso nos está mostrando el texto. Es dureza de parte de Dios. ¿Qué estaba buscando? Eso es lo que dice el versículo 7. Que los endureció con el propósito de que los escogidos del pueblo gentil alcanzara la salvación, mientras que el pueblo de Israel fuera endurecido. Pero Pablo nos está hablando aquí de un endurecimiento momentáneo. No es un endurecimiento que dura toda la vida para el pueblo de Israel, porque como ya lo hemos visto al principio, ha sido desechado. Aquí tenemos el contexto. Israel no ha sido desechado. Ha sido endurecido hasta que el pueblo gentil logre entender, hasta que los salvos del pueblo gentil logren entender el mensaje. Y también nos muestra en textos anteriores que lo que Dios estaba era dándole celos al pueblo de Israel con la salvación a los gentiles, para que les doliera, para que sintieran celo que los gentiles, que no eran pueblo de Dios, pero que ahora son pueblo de Dios, porque también de ellos hay un número de elegidos, y Dios está instando a ese pueblo de esta manera, primero endureciéndolo, y luego más adelante vamos a verlo en este mismo capítulo 11, que Dios tiene entrada para ellos no se perderán. Dios tiene un remanente del pueblo, o sea, el pueblo judío total no se perderá. Dios lo que está buscando es darle celos y que salvar al pueblo, a los escogidos que tiene del pueblo gentil. Ahora, Israel buscaba la salvación, pero la estaba buscando, porque como lo estamos viendo es un regalo, y ellos la estaban buscando. Eso es lo que nos dice el versículo 7. Pero los que no la estaban buscando, que es el pueblo gentil, la encontraron. Y a ellos Dios les dio, oiga, de parte de Dios. Esto es lo que dice el versículo 8. Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean. No pueden entender porque eso lo ha puesto el mismo Dios para poder salvar, para darles a ellos celos con el pueblo gentil. Es cuando la novia quiere darle celos al novio, se busca otro. Pues Dios, en este caso, busca otro pueblo para darle celo al pueblo de Israel. Eso es lo que nos está mostrando básicamente el texto. A ellos los puso a dormir, les cerró los ojos, no lograron ver, les cerró los oídos, no pudieron oír. Y así continúa hasta el día en que Dios quiera despertarlos, abrirle los ojos, abrirle los oídos, y ese pueblo será salvo. Que logren escuchar el Evangelio,
que logren salir del endurecimiento que Dios ha puesto. Ese día entenderán. Mientras tanto, como dijo David, sus fiestas que se volverán, sus celebraciones se convertirán en una trampa que los enrede, que se vuelvan ciegos, que sus problemas se conviertan en un azote, que anden encorvados bajo estrés agobiante, bajo el peso de su maldad. Si no aceptan la bendición de Dios, el peso de su pecado los destruirá. Aquí la necesidad de creer en Cristo. Y lo que nos muestra Pablo en los siguientes textos de este capítulo es que el pueblo de Israel algún día llegará a entender y a creer en el Señor Jesucristo y a recibir la salvación que es para ellos. Debe quedarnos claro que Dios no desecha a los elegidos. Mientras que Elías pensaba que era el único que amaba a Dios, que no había más, había muchos. El texto dice que 7,000 es un número simbólico. Ser muchos de eso. No hay otro medio de salvación. Es una elección que Dios ha hecho desde la eternidad. No depende de las obras o de la bondad de la gente, lo que haga la gente, lo que busque para hacer. Siempre habrá gente como el pueblo de Israel que estaba buscándola. Pero como dice el capítulo 9 del libro de Romanos, no es del que quiere, ni del que corre, ni del que busca, es del que Dios tiene misericordia, dice la palabra. Y entendemos que esta elección es de parte de Dios, que quien es elegido tampoco será rechazado. En este caso estamos viendo al pueblo de Israel. Dios no rechaza a quien es. Él ha elegido y escucha su palabra y hace su voluntad. A ellos los ayudará hasta el final a lograr la meta. Esta es la esperanza que tienen todos los creyentes en Cristo. La necesidad es de creer, porque la salvación es por la fe en el Señor Jesucristo. No hay otro medio. Esto es lo que básicamente nos muestra este texto. Y esperamos que nos sirva como aliento para seguir adelante y para creer en el Señor Jesucristo. Doy gracias. Es un placer. Mi nombre es Blas de Grete Soto. Yo espero que continúen escuchando esta serie de mensajes en estas redes sociales. Que Dios los guarde y que Dios los bendiga.